Hola, muy bien. Bueno, este es otro audio que estamos aprendiendo, ¿no? Avanzando en todo lo que es este tema tan interesante y tan importante, ¿no? Como es la salud mental, que al momento del diario vivir y cuando uno sufre ansiedad o sufre depresión, comienza a tomar mucho sentido y mucha importancia esto, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, pero a veces no es muy bien comprendido. Y este tema es la autoestima. Muy bien. ¿Por qué la autoestima es un tema importante? Bueno, pues porque muchos solemos decir o pensar si tenemos una buena autoestima, si no tenemos una buena autoestima, cómo eso puede influir en nuestra vida, si tenemos familiares con autoestima en su lugar correcto, si tenemos amigos con su autoestima en el lugar correcto, si tenemos hijos con la autoestima en su lugar correcto, si tenemos padres con la autoestima en su lugar correcto. Entonces, vamos a tratar primero de definir qué es la autoestima. Claro, es importantísimo saber de este tema porque, como siempre lo decimos, es importante saber dónde uno está parado eh, para saber realmente hacia dónde uno puede avanzar, ¿no? Entonces, en este caso, la autoestima es algo que nosotros debemos aprender que es como una planta que si uno la riega, si uno la cuida, si uno le da amor, esta planta va a crecer saludable. Pero si uno desatiende esta planta, si uno no la alimenta, si uno no la hace tomar sol, si no le da agua, si no le presta atención, esta planta se puede marchitar hasta llegar un momento y morirse, ¿no? Entonces la autoestima para los seres humanos es muy importante porque tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con la confianza en el futuro, tiene que ver con el autodominio y el control de las emociones, tiene que ver con aprender cuando una persona tiene autoestima, no suele ser agresiva, pero tampoco suele ser pasiva, o sea, es una persona que sabe respetar los derechos de los demás, pero también eh, sabe respetar, o sea, sabe hacer, perdón, respetar los derechos de esa persona misma, ¿no? Entonces, vamos ya sin más vueltas a tratar de definir qué es lo que es la autoestima. Cuando nosotros decimos autoestima, muchos, a lo primero que se les ocurre es que la autoestima es el cariño o el amor que nosotros nos tenemos. Es respetable esa opinión y yo no voy a cuestionar las personas o profesionales o investigadores que definen la autoestima de esa manera. A mí me gusta otra definición que es un poco interesante, ¿no? Que dice que la autoestima es la autopercepción que nosotros tenemos de nuestra persona, ¿correcto? Es la autopercepción, ¿sí? Que nosotros tenemos, ¿sí? De nuestra persona, ¿no? O el autoconcepto, ¿no? Entonces, ¿qué sería la autopercepción o el autoconcepto? Sería la opinión que nosotros tenemos, dichas en otras palabras, o en palabras más simples, sería la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿correcto? ¿Por qué yo no estoy usando el amor, el tema del amor que nosotros nos tenemos o tenemos a nuestra persona? ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos un poco en las personas que son egocéntricas, ¿no? Que tienen ese sentimiento que todo va a girar en torno de ellas, son personas que sí se tienen un amor, pero el amor o el autoconcepto que tienen, más que nada el amor, ¿no? Rosa más que nada lo grandioso, ¿no? Y se despega de lo normal. Entonces, eh, ¿es bueno ser egocéntrico? No, no es bueno ser egocéntrico. ¿Por qué? Porque no es bueno quererse, no. No es, o sea, lo que no es bueno
es cuando nosotros, por suplir una satisfacción o un placer, podemos dañar a otros. ¿Correcto? Eso en todos los órdenes de la vida, eso no es correcto, ¿no? Si yo para ser feliz yo tengo que dañar a otras personas o daño a otras personas y eso no me importa, eso ya no es correcto. Entonces, la persona egocéntrica o vanidosa tiene un exceso de amor a sí mismo, que termina perjudicando a las otras personas. Entonces, por eso a mí no me gusta usar el término de decir que la autoestima tiene que ver con el amor que nos tenemos, porque entonces una persona, como les digo, ególatra o vanidosa, sería una persona que tiene mucha autoestima, y eso no es tener autoestima, sino es tener un amor desmedido por uno mismo al paso que puede lastimar a otras personas. Más bien, yo diría que la autoestima es el autoconcepto que nosotros tenemos de nosotros mismos o la opinión que tenemos de nosotros mismos. ¿Correcto? ¿Cómo se va formando la autoestima a lo largo de nuestra vida? Muy bien, esta misma autoestima que yo estoy describiendo, también podemos dividirla en los siguientes conceptos. Podemos decir, en segundo lugar, que la autoestima es la suma, ¿correcto? La autoestima es la suma de el autoconcepto que poseo de mí mismo, del concepto que los demás poseen de mí mismo y del concepto que me gustaría tener a mí o mi persona y que me gustaría que los demás tengan de mí mismo. ¿Correcto? Repetimos. Entonces, la autoestima, si bien en el principio de la definición es que la autoestima es el autoconcepto de mí mismo o la opinión que yo tengo de mí mismo, podemos decir que a lo largo de la vida es la sumatoria de qué? Del autoconcepto o de la opinión que yo tengo de mí mismo, ¿sí? Más la suma de la opinión que los demás tienen de mí mismo y por último la suma de la opinión que me gustaría que tuvieran o tuviesen los demás de mí mismo y la opinión que a mí me gustaría tener de mí mismo, ¿correcto? Entonces, en base a esa sumatoria se va formando nuestra autoestima, ¿no? Por eso las críticas o las observaciones mal hechas o el trato que sufrimos en la niñez, ya sea positivo o sea negativo, va a influir en eso, ¿no? Y eso va a hacer que nosotros nos volvamos personas seguras o personas inseguras. Muy bien. En este caso vamos a dividir la autoestima, porque nosotros, a pesar de que quizás si no tenemos una autoestima que es tan elevada, ¿cómo nos podemos dar cuenta? Bueno, nos podemos dar cuenta de dos formas, porque ¿cómo me doy cuenta yo si mi autoestima o la autoestima de otra persona no está en un buen sitio? Por dos razones. Número uno, porque la persona que no tiene una buena autoestima y tiene una autoestima baja es una persona agresiva, ¿correcto? Agresiva no significa siempre que va a ser agresiones físicas, sino la persona agresiva es aquella que no sabe o no le gusta respetar los derechos de los demás, ¿correcto? Eso es una persona agresiva. Y si yo tengo baja autoestima, yo me puedo convertir en una persona agresiva. ¿Por qué? Porque yo no respeto el derecho de los demás. Yo me pongo a opinar de la vida de los demás cuando no me corresponde. Me pongo a aconsejar a los demás cuando no me piden un consejo. No suelo respetar el espacio de los demás. No suelo ser cortés, no suelo ser respetuoso. Hasta incluso si yo soy una persona impuntual, yo cuando soy impuntual estoy usando el tiempo de otra persona, ¿correcto? Entonces, también estoy demostrando que poseo una baja autoestima. El otro punto para yo conocer si yo poseo una baja autoestima es la siguiente. Es que al contrario de ser una persona agresiva, yo me vuelvo una persona pasiva. ¿Y qué es ser una persona pasiva? Bueno, justamente ser una persona pasiva es todo lo contrario a ser agresivo. La persona pasiva no sabe o no quiere reclamar sus derechos. La persona
pasiva, lo que cree que callándose, cree que no reclamando, cree que haciendo la vista gorda, haciendo el oído sordo, está haciendo un bien y realmente está equivocado o está equivocada. Entonces, esos son los puntos extremos que nosotros debemos aprender a identificar en el tema de la autoestima. ¿Cómo yo sé si tengo una autoestima saludable? Simplemente porque yo no soy una persona agresiva, es decir, yo respeto el derecho de los demás, y yo tampoco soy una persona pasiva, es decir, yo tampoco permito que los demás pisoteen mis derechos. Pero al tener una autoestima en su justo y en su lugar correcto, yo lo que hago es hacer respetar mis derechos, pero tampoco sin faltar al derecho de los demás, ¿correcto? Entonces, en una autoestima sana, para identificar esto, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. ¿Qué es una autoestima sana? Una autoestima sana es cuando yo hago que los demás respeten mis derechos, pero yo también aprendo a respetar los derechos de los demás. Y me vuelvo una persona que ni soy agresiva, pero tampoco soy pasiva. Recapitulemos en esta primera parte de este tema de la autoestima. Recapitulemos. La autoestima es el autoconcepto o la opinión que poseo de mi persona. Y también podemos decir que la autoestima se va formando a lo largo de la vida por la opinión que yo tengo de mi persona, la opinión que tienen los demás de mi persona y la opinión que a mí me gustaría que tengan los demás de mí y la opinión que a mí me gustaría tener de mi persona. Muy bien, esa es la autoestima. ¿Y cómo reconocer si nosotros u otra persona no tiene una autoestima en un lugar correcto? Por dos razones. Número uno, la persona que no tenga la autoestima en un lugar correcto no va a saber respetar el derecho de los demás, ¿sí? Y lo otro es que la persona que también no tiene una autoestima en su lugar va a dejar que los demás pisoteen sus derechos y va a creer que callándose es lo mejor. Entonces, esos son los dos extremos de la baja autoestima, es decir, ser una persona agresiva porque no respeto o no respetan los derechos de los demás, y ser una persona pasiva porque no reclamo mis derechos ni reclaman estas personas sus derechos y se dejan pisotear por los demás. En cambio, el síntoma de una buena autoestima, ¿cuál es? El síntoma de una buena autoestima es hacer respetar mis derechos, pero yo también respetar el derecho de los demás y saber expresar mi opinión, mi punto de vista sin herir a nadie. Y también un síntoma de la autoestima es aprender a decir que no, ¿correcto? Muchas veces a nosotros nos incomoda decir que no, pero eso no es bueno. Es bueno aprender a decir que no, porque decir que no es un síntoma de buena autoestima, ¿correcto? Entonces, esta es una parte del tema que estamos comentando acerca de la autoestima.